Misery, escrito por Stephen King. Esto es para Stephanie y Jim Leonard. Ellos saben por qué. Vaya si lo saben. Diosa, África. Quisiera dejar constancia de mi agradecimiento a 3 personas del entorno médico que me aclararon datos concretos. Son las siguientes: Ruth Thor, asociado médico; Florence Thor, enfermera; Janet Ordway, doctora en medicina y en psiquiatría. Como siempre, me ayudaron en esas cosas que a uno se le pasan por alto. Si el lector ve algún error de bulto, es de mi cosecha. Naturalmente, no existe ningún producto llamado Nobril, pero hay varios fármacos parecidos, con la codeína como ingrediente principal, y por desgracia, tanto las farmacias de los hospitales como las consultas médicas no siempre guardan estos medicamentos bajo llave y un riguroso control de inventario. Tanto los lugares como los personajes de este libro son inventados. Stephen King. Primera parte. Annie. Cuando miramos al abismo, el abismo también nos mira a nosotros. Friedrich Nietzsche. Capítulo 1. No, tu admiradora, no. Aquellos sonidos, aún en la bruma. Capítulo 2. Pero a ratos los sonidos, como el dolor, se desvanecían y solo quedaba la bruma. Recordaba la oscuridad, una negrura compacta, previa a la bruma. ¿Quería eso decir que estaba haciendo progresos? Hágase la luz, aunque sea tirando brumosa, y vio que la luz era buena, etcétera, etcétera. ¿Esos sonidos estaban cuando todo era negro? Él no tenía respuesta para ninguna de estas preguntas. ¿Cabía planteárselas siquiera? A eso tampoco sabía qué responder. El dolor medraba por debajo de los sonidos. El dolor estaba al este del sol y al sur de sus orejas. Eso era lo único que sabía. Durante un cierto periodo de tiempo que le pareció muy largo, y que debió de serlo, pues las dos únicas cosas que existían eran el dolor y la bruma tormentosa, esos sonidos fueron la única realidad exterior. Él no tenía ni idea de cómo se llamaba ni de dónde se encontraba, y le daba igual una cosa como la otra. Deseaba estar muerto, pero en medio de la bruma saturada de dolor que invadía su cerebro como un nubarrón de verano, él no sabía que lo deseaba. Con el tiempo, empezó a percatarse de que había momentos de no dolor sujetos a una cierta periodicidad, y por primera vez, desde que emergiera de la negrura total que había precedido la bruma, tuvo un pensamiento completamente al margen de lo que era su situación del momento. Pensó en aquel pilote que sobresalía de la arena en Reverie Beach. Sus padres lo llevaban a menudo a esa playa cuando era un chaval, y él siempre insistía en que extendieran la manta en un sitio desde el que se pudiera ver el pilote, que a él se le antojaba el colmillo de un monstruo sepultado. Le gustaba sentarse a mirar cómo el agua lo iba cubriendo. Luego, al cabo de unas horas, una vez consumidos los emparedados y la ensalada de patata, cuando en el enorme termo de su padre no quedaba ya una sola gota de Kool-Aid, y justo antes de que su madre dijese que era hora de recoger y volver a casa, la parte superior del pilote volvía a asomar entre las olas que iban llegando, al principio apenas un poquito, y luego más y más. Al final, tirados los desperdicios al bidón con el letrero «Mantenga limpia la playa» y recogidos los juguetes de Polly, así es como me llamo, Polly, soy Polly, y esta noche mi madre me pondrá aceite Johnson's en las quemaduras, pensó en el interior del nubarrón donde ahora vivía. Y doblada la manta otra vez, el piloto había emergido ya casi por completo, sus renegridos costados recubiertos de limo y envueltos en espuma jabonosa. Era la marea. Había intentado explicarle su padre, pero él siempre había sabido que era el pilote. La marea iba y venía, mientras que el pilote siempre estaba allí, solo que a veces no podías verlo. Sin pilote, no había marea. Este recuerdo giraba y giraba en círculos, exasperante como una mosca perezosa. Intentó atrapar su significado, pero durante un buen rato los sonidos se lo impidieron. A veces los sonidos paraban, a veces era él quien se paraba. Su primer recuerdo claro de este ahora, del presente exterior a la bruma tormentosa, era que se paraba, que de pronto no podía seguir respirando. Y no pasaba nada. Era una buena cosa, por no decir el paraíso. Podía aguantar cierto grado de dolor, pero todo tenía un límite, y se alegró de que el partido estuviera acabando. Y luego tenía una boca pegada a la suya, una boca que era indudablemente de mujer a pesar de sus labios duros y secos, y el soplo que expulsaba la boca femenina entraba en su propia boca, garganta abajo,
hinchando levemente sus pulmones. Y cuando los labios se apartaron, pudo oler por primera vez a su carcelera. Olerla en el aliento que ella había exhalado por la fuerza dentro de él, igual que un hombre podía introducir una parte de su cuerpo a la fuerza en una mujer renuente. Aquel repelente tufo, galletas de vainilla y helado de chocolate, y salsa de barbacoa, y caramelo de mantequilla de cacahuete. Oyó una voz que gritaba: «¡Respira! ¡Maldita sea! ¡Respira, Paul!». Los labios se le pegaron de nuevo. Sintió como el aire bajaba otra vez hasta su garganta. Era como esa húmeda ráfaga de viento que sigue el paso de un convoy en el túnel del metro, levantando papeles de periódico y envolturas de caramelo. Y los labios estaban retraídos, y él pensó: «Por el amor de Dios, no dejes salir ni una pizca de aire por la nariz». Pero no pudo evitarlo. Y aquella peste, aquel pestazo inaguantable. «Respira, maldita sea», chilló la voz invisible. Y él pensó: «Vale, haré lo que tú digas, pero, por favor, no vuelvas a hacer eso. Deja ya de infectarme». Y lo intentó. Pero antes de ponerse realmente a ello, los labios femeninos estaban otra vez pegados a los suyos, resecos y tiesos como tiras de cuero curado a la sal, y ella lo violó de nuevo con todo su aire. Esta vez, cuando apartó los labios, él no la dejó expulsar el aire, sino que empujó con todas sus fuerzas y exhaló una gigantesca ración de su propio aire interior. Lo sacó de un tirón y aguardó que su pecho, fuera de su campo visual, volviera a subir y a bajar tal como había hecho siempre por sí solo. No hubo suerte, de modo que boqueó otra vez a morir, y un segundo después volvió a respirar lo más deprisa posible a fin de expulsar cuanto antes el olor y el sabor de aquella mujer. El aire normal jamás le había sabido tan bien. Empezó a sumirse de nuevo en la bruma, pero antes de que el mundo exterior se desvaneciera por completo, oyó que la mujer murmuraba: «Uf, de poco ha ido». «Con poco basta», pensó él, y se quedó dormido. Soñó con el pilote, un sueño tan real que casi creyó que podía alargar la mano y pasar la palma por la curva de la agrietada y verdinegra madera. Cuando volvió a su estado anterior de semiconsciencia, fue capaz de establecer la conexión entre el piloto y la situación en que se encontraba, como si flotara en la palma de su mano. El dolor no obedecía a la marea. Esa fue la moraleja del sueño, que en realidad era un recuerdo. El dolor iba y venía solo, aparentemente. El dolor era como aquel pilote. Unas veces quedaba cubierto, otras veces a la intemperie, pero siempre estaba allí. Cuando el olor no lo obligaba a atravesar la espesa grisura pétrea de su nube, él se sentía vagamente agradecido, pero ya no se dejaba engañar. El dolor estaba agazapado, a la espera, y no había un pilote, sino dos. El dolor era sus pilotes, y aunque la mayor parte de su cerebro no tuvo conciencia de que lo sabía hasta mucho después, una parte de él ya sabía que los destrozados pilotes no eran sino sus propias piernas, asimismo destrozadas. Pero aún pasó bastante tiempo hasta que pudo por fin romper la costra de saliva que mantenía sus labios pegados y preguntar con voz ronca: «¿Dónde estoy?», a la mujer que se hallaba sentada junto a su cama con un libro en las manos. El autor del libro, según pudo ver, era Paul Sheldon. No le sorprendió reconocerse en ese nombre. «En Sidewinder, Colorado», dijo la mujer, cuando él por fin pudo hacer la pregunta. «Me llamo Annie Wilkes y soy...». «Sí, lo sé», dijo él. «Mi admiradora número 1». «Exacto». Annie sonrió. Capítulo 3. Oscuridad. Después el dolor y la bruma. Y luego la conciencia de que, por más que el dolor fuera constante, a ratos quedaba sepultado por un inquietante equilibrio que decidió calificar de alivio. El primer recuerdo verdadero, parar y ser devuelto a la vida por el pestilente aliento violador de la mujer. Siguiente recuerdo verdadero, los dedos de ella metiéndole algo en la boca a intervalos regulares, algo como tabletas de Contac, solo que como no había agua se le quedaban en la boca y, al disolverse, dejaban un sabor increíblemente amargo que recordaba el de la aspirina. De buena gana habría escupido aquel amargor, pero supo que no le convenía hacerlo. Era el sabor amargo lo que hacía que la pleamar cubriera el pilote. No, los pilotes. En plural, sí. Vale, hay dos, de acuerdo. Pero ahora calla, calla. Shh. Y por un momento pareciera que ya no estaba. Todas estas cosas ocurrían a intervalos muy dilatados, pero luego
mientras el dolor propiamente dicho empezaba no a remitir, sino a erosionarse, como debió de erosionarse aquel piloto de Reverie Beach, pensó, porque nada dura para siempre, aunque el niño que fue en otro tiempo habría puesto mala cara ante tamaña herejía. Las cosas del exterior comenzaron a incidir cada vez más rápido hasta que el mundo objetivo, con su cargamento de recuerdos, experiencias y prejuicios, se hubo reinstaurado acaso por completo. Él era Paul Sheldon y escribía novelas de dos clases, novelas buenas y bestsellers. Se había casado y divorciado 2 veces. Fumaba más de la cuenta. Al menos, antes de todo esto, fuera lo que fuese todo esto. Algo grave le había ocurrido, pero aún estaba vivo. La nube gris oscuro empezó a difuminarse cada vez más rápido. Aún pasaría un rato antes de que entrara su admiradora número 1, con la vieja Royal boquiabierta en un rictus de sonrisa y con aquella voz de pato. Pero mucho antes de que eso ocurriera, Paul comprendió que estaba en un aprieto, y de los gordos. Capítulo 4. Esa parte clarividente de su cerebro la vio antes de que él supiera que la estaba viendo y, con toda probabilidad, debió de entenderla antes de saber que la estaba entendiendo. ¿Por qué, si no, iba a asociarla con imágenes tan siniestras? Cada vez que ella entraba en la habitación, él pensaba en las estatuillas veneradas por tribus africanas supersticiosas en las novelas de H. Rider Haggard, y también en Piedras y en El Destino. La imagen de Annie Wilkes como un ídolo africano salido de Ayesha o de las minas del rey Salomón era a la vez ridícula y adecuada, esto último de un modo extraño. Era una mujer corpulenta que, quitando las protuberancias de sus senos, grandes pero no atractivos, debajo de la chaqueta de punto gris que siempre llevaba puesta, parecía carecer de curvas femeninas. No había asomo de redondez en sus caderas, ni en sus nalgas, y ni siquiera en las pantorrillas que asomaban de la interminable sucesión de faldas de lana que llevaba para andar por casa. Se metía en su invisible dormitorio para ponerse unos vaqueros cuando tenía recados que hacer fuera. Su cuerpo era grande, pero no generoso. Evocaba imágenes de coágulos y barricadas, antes que de acogedores orificios o incluso espacios abiertos, zonas de hiato. Desprendía más que nada, a ojos de él, una sensación inquietante de solidez, como si careciera tal vez de vasos sanguíneos o incluso vísceras, como si fuera toda ella Annie Wilkes la compacta, de lado a lado y de pies a cabeza. Cada vez estaba más convencido de que sus ojos, que parecían tener vida propia, estuvieran en realidad pintados en la cara, que no se movía más que los ojos de un retrato cuando parecen seguirnos a medida que nos desplazamos por la sala donde está expuesto. Tenía la impresión de que si formaba una V con 2 dedos de la mano e intentaba metérselos en la nariz, no iría más allá de 30 milímetros antes de toparse con un duro, si bien ligeramente flexible, obstáculo, que incluso el jersey gris y las sosas y anticuadas faldas y los vaqueros gastados con los que salía al exterior formaban parte de aquel fibroso cuerpo desprovisto de canales internos. Así pues, no es de extrañar que le pareciera ver a un ídolo de una férvida novela. Como los ídolos, daba una sola cosa, una sensación de desasosiego rayana en el terror. Como a los ídolos, te quitaba todo lo demás. No, un momento, eso no era del todo justo. Ella daba algo más. Le daba las píldoras que hacían que la marea cubriese los pilotes. Esas píldoras eran la marea. Annie Wilkes era la presencia lunar que las traía hacia su boca como pecios cabalgando una ola. Le llevaba 2 cada 6 horas. Primero, anunciando su presencia tan solo como un par de dedos que se asomaban a su boca. Y él aprendió muy pronto a chupar aquellos dedos con avidez pese al sabor amargo. Y después, presentándose con su jersey y una de sus faldas. Media docena tendría. Normalmente, con un ejemplar de bolsillo de una de sus novelas bajo el brazo. Por la noche aparecía con un albornoz de color rosa, la cara reluciente de crema. A él no le habría costado nada identificar el ingrediente principal, pese a no haber visto nunca el frasco de donde procedía. El olor a oveja de la nanolina era potente y hablaba por sí solo, sacándole de su viciado y populoso sueño con las píldoras en la palma de la mano y la puñetera luna recostada en la ventana sobre uno de sus compactos hombros. Pasado un tiempo, una vez que a él le fue imposible ignorar la alarma, demasiado grande, consiguió averiguar lo que ella le estaba administrando. Era Nobril, un analgésico con una fuerte dosis de codeína. La razón de que ella tuviera que llevarle la cuña con tan poca frecuencia no era solo que su dieta consistiera totalmente en líquidos y gelatinas. Al principio, cuando estaba en la nube, ella lo había alimentado por vía intravenosa,
sino también que el Nobril podía causar estreñimiento. Otro efecto secundario, bastante más serio, era la depresión respiratoria en pacientes sensibles. Paul no era hipersensible, a pesar de que había fumado sin parar durante casi 18 años, pero su respiración había cesado por completo, al menos una vez. Quizá había habido otras, en la fase bruma, y no lo recordaba. Esa fue la vez en que ella le hizo el boca a boca. Pudo tratarse simplemente de una de esas cosas que pasan, pero él acabó pensando que quizá había estado a punto de palmarla por una sobredosis accidental. Ella no sabía lo que se traía entre manos tanto como creía, y esa era solo una de las cosas que lo asustaban de Annie. Descubrió 3 cosas casi simultáneamente unos 10 días después de haber salido del nubarrón. La primera, que Annie Wilkes tenía mucho Nobril. De hecho, tenía montones de medicamentos de todas clases. La segunda, que estaba enganchado al Nobril. Y la tercera, que Annie Wilkes estaba peligrosamente loca. Capítulo 5. La oscuridad había antecedido al dolor y el nubarrón. Empezó a recordar lo que había antecedido a la oscuridad mientras ella le explicaba lo que había pasado. Eso fue poco después de que él hiciera la pregunta tradicional cuando uno vuelve en sí, y ella le respondiera que estaba en la pequeña localidad de Sidewinder, Colorado. Le dijo además que había leído sus 8 novelas al menos 2 veces, y que sus más preferidas, la serie de Misery, las había leído 4, 5 y hasta 6 veces. Qué pena que no las escribiera más deprisa, le dijo. Y dijo también que casi no podía creer que su paciente fuera Paul Sedlon en persona, aún después de mirar el carnet de identidad que llevaba en la cartera. A propósito, ¿dónde está mi cartera?, preguntó él. La tengo bien guardada, dijo ella. De repente su sonrisa derivó a un gesto de severa vigilancia que a él no le gustó mucho. Fue como descubrir una grieta profunda, casi disimulada por flores estivales en mitad de un risueño y jocundo prado. ¿Es que piensas que sería capaz de robarte algo? No, claro que no. Es que en esa cartera está el resto de mi vida, pensó él. Mi vida fuera de este cuarto, fuera del dolor, fuera de la forma en que el tiempo parece alargarse como la tira de chicle rosa que el chaval se saca de la boca cuando está aburrido. Porque eso es lo que siento la última hora, o así, antes de que lleguen las píldoras. ¿Es que qué, señor caballero?, exigió saber ella, y Paul vio con alarma que la mirada vigilante se oscurecía cada vez más. La grieta iba ensanchándose, como si detrás de su frente estuviera produciéndose un terremoto. Le llegó el insistente gemir del viento en el exterior, y tuvo una súbita imagen de ella, cogiéndolo en brazos y echándoselo al hombro, donde él quedaba apoyado como un saco de arpillera sobre un muro de piedra, y sacándolo fuera para tirarlo sobre un montón de nieve. Moriría allí, congelado, pero antes de que llegara la muerte, las piernas le harían chillar de dolor. «Es que mi padre siempre me decía que no perdiera de vista la cartera», dijo, asombrado de la facilidad con que había mentido. Su padre había sido un maestro en pasar de su hijo, salvo en lo absolutamente imprescindible, y que Paul recordara, solo le había dado un consejo en toda su vida. El día en que Paul cumplió 14 años, su padre le regaló un condón Red Devil envuelto en papel de aluminio. «Guárdatelo en la cartera», dijo Roger Sheldon. «Y si un día te excitas mucho mientras te estás dando lote en el autocine, tómate unos segundos entre bastante cachondo para hacerlo y demasiado cachondo para que nada importe y ponte eso. Ya hay demasiados bastardos en el mundo, y no quiero que te metas en el ejército a los 16 años». Paul continuó. «Supongo que me dijo tantas veces lo de la cartera que se me ha quedado grabado para siempre. Si la he ofendido, lo siento de veras». Ella se tranquilizó. Sonrió. La grieta se fue cerrando. De nuevo, el alegre vaivén de flores estivales. Él pensó que si atravesaba con la mano aquella sonrisa, no encontraría más que una oscuridad flexible. «No me has ofendido. La cartera está en el lugar seguro. Espera, tengo algo para ti». Salió de la habitación y volvió con un bol de caldo humeante en el que flotaban hortalizas. No pudo comer mucho, pero sí más de lo que se creía capaz al principio, cosa que a ella pareció complacerla. Mientras se tomaba el caldo, ella le contó lo que había pasado, y lo fue recordando todo a medida que se lo explicaba. Supuso que era buena cosa saber cómo acaba uno con las piernas destrozadas, pero la manera en que cobró conciencia de ello lo desasosegó.
Fue como si se hubiera convertido en personaje de un relato o de una obra de teatro. Un personaje cuya historia no se narra como tal historia, sino como algo que es fruto de la ficción. Ella había ido a Sidewinder en su 4x4 a comprar forraje para el ganado y unos cuantos comestibles, aparte de para echar una ojeada a los libros de bolsillo en el Wilson's Truck Center. Eso era un miércoles de hacía casi 2 semanas, y los libros de bolsillo nuevos siempre llegaban en los martes. De hecho, estaba pensando en ti, dijo, metiéndole cucharadas de caldo en la boca, y luego, muy profesional, limpiándole con una servilleta lo que le caía por la comisura de la boca. Por eso me parece una coincidencia tan extraordinaria. ¿Entiendes? Yo esperaba que hubiera salido por fin en el bolsillo el hijo de Misery, pero no hubo suerte. Se avecinaba un temporal, prosiguió ella. Pero hasta el mediodía de aquel miércoles, el parte meteorológico había asegurado que la borrasca se dirigía hacia el sur, en dirección a Nuevo México, en la Sierra de Sangre de Cristo. Sí, recordó él. Lo dijeron los del tiempo, por eso me fui. Intentó cambiar las piernas de posición, pero el resultado fue un chispazo de dolor que le hizo gemir. No hagas eso, Paul, dijo ella. Como tus piernas se pongan a hablar, no habrá forma de hacer que se callen. Y hasta dentro de 2 horas no puedo darte más pastillas. De hecho, ya te estoy dando más de la cuenta. ¿Y por qué no estoy en un hospital? Esa era a todas luces la pregunta que se imponía hacer, pero él no estaba seguro de que ninguno de los dos quisiera oírla. Al menos, de momento. Cuando fui a la tienda, Tony Roberts me dijo que pisara el acelerador si quería estar de vuelta en casa antes de que descargara la tormenta, y yo le... ¿A qué distancia estamos del pueblo?, preguntó él. A un buen trecho, dijo ella sin comprometerse, y desvió la vista hacia la ventana. Se produjo un silencio incómodo. Paul se asustó al ver la expresión de ella, porque en aquel rostro no había nada. Si acaso, la nada negra de una grieta en un prado alpino, una negrura donde no crecía flor alguna y donde la caída podía ser muy larga. Era el rostro de una mujer que por un momento se ha desprendido de toda postura vital, de los hitos de su vida. Una mujer que ha olvidado no solo el recuerdo que estaba narrando, sino la propia memoria. Paul había visitado una vez un psiquiátrico años atrás, cuando recopilaba datos para escribir Misery, la primera de las 4 novelas que habían sido su principal fuente de ingresos en los últimos 8 años. Y allí había visto una expresión igual. O, mejor dicho, la misma no expresión. Había una palabra que la definía: catatonia. Pero lo que le había asustado carecía de un término tan preciso. Era, más bien, una vaga comparación. En aquel momento pensó que los pensamientos de ella se habían vuelto tal como él se la imaginaba físicamente. Sólidos, fibrosos, sin canales internos, sin espacios de hiato. Paulatinamente, aquel rostro cobró vida. Los pensamientos parecieron afluir de nuevo. Pero luego él se dio cuenta de que afluir no acababa de ser la palabra justa. No es que ella estuviera llenándose, como un estanque o una poza de marea. Se estaba calentando, más bien. Exacto. Se está calentando, como un pequeño electrodoméstico, una tostadora o una almohadilla térmica. Yo le dije a Tony que la tormenta iba hacia el sur. Al principio habló despacio, como aturdida, pero luego sus palabras fueron adquiriendo la cadencia y la viveza propias de una conversación normal. Él, sin embargo, estaba prevenido. Todo cuanto Annie Wilkes decía era un poco peculiar, un poco inusual. Escucharla era como escuchar una canción en una tonalidad diferente. Pero él dijo, pues ha cambiado de opinión. Y yo, ¡qué cagada! Será mejor que monte mi caballo. Yo que usted me quedaría en el pueblo, señorita Wilkes, me dijo Tony. Por la radio están diciendo que va a caer la de Dios y nadie está preparado. Pero yo tenía que volver a casa. No hay nadie más que les dé de comer a los animales. La familia más cercana son los Reutemann y están a varios kilómetros. Además, yo no les caigo bien. Le lanzó una mirada astuta al decir esto último, y en vista de que él no reaccionaba, golpeó el canto del bol con la cuchara de un modo perentorio. ¿Has terminado? Sí, estoy lleno, gracias. El caldo estaba muy rico. ¿Tiene muchos animales? Porque estaba pensando ya, Paul. En ese caso, por fuerza, has de tener quien te ayude. ¿Un peón o algo? Aquí la palabra operativa era ayuda. Sí,
Esa parecía ser ya la palabra operativa, y él había visto que no llevaba alianza de boda. Muchos no. Media docena de gallinas ponedoras, 2 vacas y Misery. Él pestañeó. Ella se echó a reír. Te parecerá de mal gusto por mi parte ponerle a una cerda el nombre de la hermosa y valiente mujer que tú inventaste. En fin, pero si es como se llama, y no fue por faltarte al respeto. Tras un momento de reflexión, añadió: es muy simpática. Arrugó la nariz y por momentos se convirtió realmente en una cerda, incluidos los 4 pelos que le crecían en la barbilla. Se puso a gruñir como los cerdos. ¡Oink, oink! ¡Oh, oh, oink! Paul la miró con ojos como platos. Ella no se dio cuenta. Estaba otra vez ida, la mirada turbia y contemplativa. Sus ojos no reflejaban más que la lámpara de la mesita de noche, sendos pálpitos de luz en sus pupilas. Finalmente, tuvo un ligero sobresalto y dijo: se puso a nevar cuando llevaba recorridos menos de 10 kilómetros. Una nevada de las buenas, como suelen ser las de aquí. Seguí adelante a paso de tortuga. Encendí los faros y entonces vi tu coche volcado en la cuneta. Lo miró con gesto de desaprobación. Tú, en cambio, no llevabas los faros encendidos. Es que me pilló por sorpresa, dijo él, recordando en ese instante cómo le había pillado por sorpresa. Lo que no recordaba aún era que además estaba bastante borracho. Paré, dijo ella. Si hubiera sido en una cuesta no lo habría hecho. Ya sé que no es de buen cristiano, pero había 7 u 8 centímetros de nieve en la calzada, y ni siquiera con un 4x4 puedes estar seguro de que arrancarás una vez pierdas la inercia. Es más fácil decirse a uno mismo: bah, probablemente habrán podido salir y habrán hecho autostop, etcétera, etcétera. Pero era en lo alto de la tercera colina, pasada la casa de los Reutemann, y allí hay un trecho llano. Así que arrimé el coche a la cuneta, y nada más bajar oí unos gemidos. Eras tú, Paul. Le dedicó una extraña sonrisa maternal. En la mente de Paul Sheldon fraguó por primera vez este pensamiento. Aquí hay algo raro. Esta mujer no está bien. Capítulo 6. Estuvo hablando unos 20 minutos más, sentada junto a la cama donde él yacía, en lo que aparentemente era un cuarto de huéspedes. Mientras el cuerpo de él asimilaba al caldo, reapareció el dolor de las piernas. Hizo un esfuerzo por concentrarse en lo que ella estaba diciendo, pero no lo consiguió del todo. Su mente se había bifurcado. Con una parte la escuchaba explicar cómo lo había sacado a él a rastras del Camaro del 74. Esa era la parte en que las punzadas de dolor le recordaban a un par de viejos pelotes astillados, empezando a asomar de la marea en retirada. Con la otra parte de su mente, se veía a sí mismo en el Hotel Bull Dorado, terminando su nueva novela, cuya protagonista, gracias a Dios por los pequeños favores, no era Misery Chastain. Eran muchas las razones por las que no escribía sobre Misery, pero una en concreto dominaba sobre las demás, acorazada e inquebrantable. Misery, gracias a Dios por los favores grandes, estaba por fin muerta. Ocurría 5 páginas antes del final de El hijo de Misery, un hecho que no dejó ni un solo ojo seco, incluidos los del propio Paul, solo que, en su caso, había sido fruto de una risa histérica. Al terminar el nuevo libro, una novela sobre un ladrón de coches en época actual, había recordado teclear la frase final de El hijo de Misery, y así Ian y Geoffrey salieron juntos del camposanto de Little Dunscorp, apoyándose mutuamente en su dolor y decididos a recuperar sus vidas respectivas. Mientras escribía esto, le había dado tal ataque de risa que se equivocó varias veces de tecla y hubo de repetirlo. Menos mal que la vieja IBM tenía cinta correctora. Después de escribir «fin», se había puesto a dar brincos por la habitación, la misma habitación del Hotel Bull Dorado, mientras gritaba a voz en cuello: «¡Por fin libre! ¡Por fin libre! ¡Dios todopoderoso, vuelvo a ser libre! La muy idiota ha estirado por fin la pata». La nueva novela se titulaba Automóviles veloces, y no hubo risas cuando la dio por terminada. Se quedó allí sentado delante de la máquina de escribir, pensando: «Con esta, amigo mío, puede que hayas ganado el próximo American Book Award». Y después había cogido el teléfono. Un pequeño cardenal en la sien derecha, pero no tenía mal aspecto. Lo malo eran las piernas. Enseguida me di cuenta, y eso que se estaba haciendo de noche, de que tus piernas no... Para llamar al servicio de habitaciones y pedir una botella de Dom Perignon.
Recordaba que estuvo esperando a que se la subieran mientras deambulaba por la habitación en la que había terminado todos sus libros desde 1974. Recordaba haberle dado al botones una propina de $50 y preguntado si había oído el parte meteorológico, y la sonrisa un tiempo nerviosa y complacida del muchacho cuando le dijo que la tormenta que se acercaba a ellos seguramente se desviaría hacia el sur, camino de Nuevo México. Recordaba el tacto frío de la botella, el discreto sonido del corcho al destaparla. Recordaba el sabor seco y acerbo con un punto ácido de la primera copa, y haber abierto luego su bolsa de viaje y mirado el billete de vuelta a Nueva York en avión. Recordaba haber decidido, obedeciendo a un impulso, de que tenía que llevarte a casa cuanto antes. No me fue nada fácil subirte a la camioneta, pero soy una mujer robusta, como puede que hayas notado, y llevaba un montón de mantas en la trasera. Te metí dentro, bien arropado, y ya entonces, con la poca luz que había, me pareció que me sonabas de algo. Pensé que quizá sacar el viejo Camaro del garaje e ir hacia el oeste en vez de tomar el avión. ¿Qué demonios pintaba él en Nueva York? A ver, la casa unifamiliar, vacía, insulsa, poco acogedora. Lo más seguro era que hubieran entrado a robar. ¡Al carajo!, pensó, echando otro trago de champán. Vete al oeste, jovencito, al oeste. Era una idea tan loca que hasta tenía sentido. No coger más que algo de ropa y la bolsa que encontré. También la metí en la camioneta, pero no vi nada más y me entró miedo de que te murieras por el camino. Así que le metí caña a mi vieja Bessie y... manuscrito de automóviles veloces y poner rumbo a Las Vegas o Reno o quizá incluso a Los Ángeles. Recordaba que al principio la idea le parecía un poco estúpida. Un viaje que habría podido hacer el joven de 24 años, que era cuando publicó su primera novela, pero no un viaje para un hombre que hacía ya 2 años que había cumplido 40. Varias copas de champán después, la idea ya no le pareció estúpida en absoluto. De hecho, la encontraba casi noble, una especie de gran odisea a alguna parte, un modo de refamiliarizarse con la realidad tras un tiempo en el territorio ficticio de la novela. Por eso, estabas frito. Yo pensé que te morías allí mismo. Fijo, vaya. Entonces te saqué la cartera del bolsillo de atrás, miré la foto en el carnet de conducir, vi el nombre, Paul Sheldon, y pensé, bueno, será una coincidencia, pero la foto del carnet también se parecía a ti, y entonces me asusté tanto que tuve que sentarme. Al principio pensé que me iba a desmayar. Al cabo de un rato empecé a pensar que quizá la foto también era coincidencia. Esas fotos de carnet son muy impersonales, ¿no? Pero luego vi el carnet del gremio de escritores y otro del PEN y supe que tú eras... Cuando empezó a nevar la cosa se complicó. Pero mucho antes de eso, había estado en el bar del hotel y le había dado a George 20 pavos de propina para que le consiguiera una segunda botella de Dom, de la que había ido bebiendo mientras circulaba por la I-70, camino de las rocosas bajo un cielo color gris plomo. Pasado el túnel Eisenhower, se había desviado de la autopista porque las carreteras estaban desiertas y secas. La tormenta se dirigía hacia el sur. ¡Qué caray! Y además el maldito túnel lo alteraba un poco. Había puesto una vieja cinta de Bo Diddley en el radiocassette, debajo del salpicadero, y no había encendido la radio hasta que el Camaro empezó a patinar de mala manera y él se dio cuenta de que aquello no eran 4 copos de nada, sino una ventisca en toda regla. O sea que la tormenta, al final, quizá no pasara de largo camino del sur. La tormenta quizá se le estaba echando encima, y él se encontraba en el peor sitio posible. Igual que ahora. Pero como llevaba tanto alcohol encima, creyó que podría pasar en coche sin problemas. Y en vez de parar en Cana y buscar un sitio donde refugiarse, había seguido conduciendo. Recordaba que la tarde se convirtió en una lente cromada de un gris desvaído. Recordaba que el efecto del champán se le fue pasando. Recordaba el momento en que se inclinó hacia adelante para coger el paquete de cigarrillos que había dejado en el salpicadero, y que ahí fue cuando empezó el último derrape y que intentó sortearlo, pero la cosa fue a peor. Recordaba un fuerte golpe sordo y cómo el mundo se puso cabeza abajo. Entonces, gritaste, y cuando te oí gritar, supe que vivirías. Los moribundos raramente gritan, no tienen la energía necesaria, me consta. Entonces decidí que te haría vivir. Cogí unas pastillas para el dolor y te las hice tragar. Te quedaste dormido al cabo de un rato. Cuando despertaste y te pusiste a gritar otra vez, te di más medicación. Tuviste fiebre un rato, pero eso también lo solucioné. Te di Keflex. Estuviste a punto de palmar 1 o 2 veces, pero lo peor ya pasó. Te lo prometo. Se puso de pie. Y ahora lo que toca es descansar, Paul. Tienes que recuperar las fuerzas.
Me duelen las piernas. No me cabe duda. Dentro de una hora podrás tomar un analgésico. No, ahora, por favor. Le avergonzaba suplicar, pero no pudo evitarlo. La marea se había retirado y los pilotes estaban a la vista, astillados e irregularmente reales. Algo imposible de eludir, pero también de afrontar. Dentro de una hora, con firmeza, y fue hacia la puerta con la cuchara y el bol en una mano. ¡Espere! Ella se volvió, y en su mirada había seriedad y afecto, una expresión que a él le disgustó mucho. ¿2 semanas hace que me sacó usted del coche? Ella retomó la expresión ambigua, y también de enfado. Con el tiempo, él comprendería que aquella mujer no calibraba bien el tiempo. Algo así, dijo. Estuve inconsciente buena parte del tiempo. ¿Y qué comía? Gota a gota, respondió ella tras mirarlo unos instantes. ¿Gota a gota? Ella creyó equivocadamente que su sorpresa se debía a ignorancia. Te alimenté por vía intravenosa, con unos tubitos, por eso tienes marcas en los brazos. Le dirigió una mirada cansina y escrutadora. Me debes la vida, Paul. Espero que no se te olvide. Espero que lo tengas siempre presente. Y, dicho esto, salió.